Hoy tenemos el gusto de contar con Alberto Croce y Renato Perti, que van a contarnos un poquito acerca de su parecer sobre cuáles son los desafíos que nos esperan post confinamiento respecto a la educación. Así que le voy a dar la palabra en primer lugar a Francisco de la Universidad del Salvador y luego al director de la oficina de la OEI en Buenos Aires, a Luis Escaso. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes para todos y para todas. Un gusto encontrarnos en este octavo webinar organizado de manera conjunta junto a la OEI y la Universidad de El Salvador. Agradezco a Alberto Croce y a Renato Perti su presencia para esta disertación y obviamente a todos y todas las participantes que nos acompañen desde toda la República Argentina y también desde países limítrofes y Latinoamérica. Para nosotros un enorme placer continuar con esta propuesta, darles la muy cordial bienvenida, como siempre agradecer al área de educación a distancia de la Universidad de El Salvador, a su directora Aide Nieto, a su secretaria académica Alejandra Lamberti y a su coordinadora Julieta Brizuela por el espacio técnico. Y dicho esto, y habiendo saludado, le doy la palabra al licenciado Luis Escaso, director general de la OEI. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Sandra. Gracias también a Renato y Alberto por haber aceptado esta propuesta de compartir este tiempo para reflexionar en el marco de reflexionar en conjunto, en el marco de estos conversatorios que hemos ido impulsando en conjunto con la Universidad de El Salvador, conversatorios de los cuales estamos muy satisfechos por el nivel de participación que han tenido. Decía Francisco, participantes de la Argentina y del resto de la región, pero también conversatorios por los cuales han pasado una cantidad muy importante de expertos, de especialistas, de exfuncionarios y funcionarios públicos, reflexionando, pensando, discutiendo en este marco de incertidumbre que nos toca vivir. En este caso particular y en la jornada que nos convoca hoy, ya pensando y meditando en la pospandemia, en lo que va a suceder después, en cómo va a ser no solo el retorno a clases, sino cómo vamos a tener que volver a repensar nuestros sistemas educativos. Hace poco señalaba Renato en otra actividad, cómo nuestros sistemas educativos han sido diseñados para la presencialidad. Por lo tanto, la educación a distancia siempre ha sido supletoria, siempre ha sido un apoyo. En muchos casos la hemos considerado como una educación de segunda categoría, y la realidad de manera violenta nos ha puesto en el lugar de tener que trabajar con esta educación a distancia, con estas herramientas que veíamos como supletorias, veíamos como apoyos de la educación presencial, como herramienta principal del proceso educativo. Y esto es un marco, también señalaba Renato, de profunda modificación en las relaciones entre alumnos, familias y docentes, en una región, también decía, donde esta pandemia ha puesto de relieve la debilidad de nuestros sistemas de protección social y de nuestros sistemas educativos, empezando en particular en la región en general, en América Latina, con una debilidad de acceso a los recursos tecnológicos, comenzando por ahí, pero luego siguen otros temas que nos permiten dar acceso a la actividad educativa, al vínculo y mantener y sostener no solo la actividad educativa, sino el vínculo con la escuela. Por otra parte, Alberto, con el cual tenemos una extensa relación de trabajo desde la OEI, viene liderando un proceso de consultas en Argentina con organismos no gubernamentales, gubernamentales, con provincias, con actores sociales, con universidades, con los estudiantes, recogiendo una gran cantidad de información de cada uno de estos ámbitos, desde la mirada de cada uno de estos sectores, sobre cómo viven y transitan esta educación en el marco de la pandemia,
pero también sobre cómo esperan, cómo ven el día después, cómo ven ese proceso de transición entre la hora de la suspensión de clases y ese supuesto día después donde todos volveremos a la escuela. En el medio van a suceder y están sucediendo cosas, apertura parcial de escuelas, etcétera, etcétera. Segundo, también una preocupación que compartimos con él y que tiene que ver con aquellos chicos y chicas que no van a regresar a clases después de que pase este proceso de esta enfermedad, o por lo menos no van a regresar a clases tales como entendemos y entendíamos las clases hoy en día, lo cual nos plantea un desafío sumamente importante en una región donde el 50% de los chicos y las chicas que ingresan a primer grado no van a terminar el colegio secundario. Por estos motivos que acabo de mencionar, me parece muy interesante tener a Renato y a Alberto en esta jornada para compartir estas reflexiones, y les agradezco a todos ustedes por participar. Quedamos atentos a la continuidad de la actividad de hoy y siempre en contacto con la universidad, que está en una excelente disposición para realizar este tipo de actividades de formación y reflexión abiertas a quien quiera participar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Seguimos entonces con la presentación de los participantes. Ya vos hiciste una excelente presentación o introducción de cada uno de ellos. Yo voy a contar un poquito más qué es lo que hace cada uno. Alberto Croce, como dijo Luis, es un colaborador y alguien que trabaja con nosotros en forma conjunta con OEI hace muchos años. Es educador popular y maestro, director ejecutivo de Fundación Voz, Transformar la Secundaria, miembro del Consejo Nacional para la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina, secretario nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, miembro del Consejo Directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, miembro de la Comisión Directiva del Centro Nueva Tierra y fundador e integrante de la Plataforma Educativa de Organizaciones Sociales para el Mercosur. Fue fundador y presidente de Fundación CES Argentina y de la Red Nacional de Encuentro de Organizaciones por el Desarrollo también de Argentina. Es representante por América Latina en el Consejo Internacional de la Campaña Global por la Educación y representante de las organizaciones sociales en el Consejo Asesor Iberoamericano de las Metas 2021 de la OEI. Por su parte, Renato Perti es profesor de la Universidad Católica del Uruguay, es sociólogo egresado de la Universidad de la República, la UDELAR, y máster en investigación educativa. Actualmente dirige la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica de Uruguay, así como también asesora en temas vinculados a la transformación y desarrollo curricular de la UCU en su conjunto y desarrolla actividades de formación e investigación en educación. Es director ejecutivo de la Asociación Civil EDUI 21 de Uruguay, asesora a entidades públicas y privadas, ministerios, universidades y centros de formación docente en Latinoamérica y el Caribe, así como en otras regiones, en aspectos vinculados al diálogo político y técnico sobre transformaciones educativas y curriculares, a la producción de documentos y materiales de apoyo a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, al desarrollo de capacidades y a la implementación de iniciativas, proyectos en los centros educativos con foco en los temas relativos a los aprendizajes. Integra actualmente el Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es el máximo órgano de consulta y asesoramiento en políticas y estrategias a desarrollar por la OEI. Les agradecemos a ambos su participación, que en cuanto los invitamos, ambos accedieron inmediatamente, a participar de esta presentación. Así que le damos la palabra a Renato. Sí, muchas gracias. Yo no sé si el video parece que se mueve mucho, me parece que voy a tener que... No sé si se mueve ahí, porque no hay manera.
Yo no te estoy viendo, pero compartir el video, pero dice como que está bien. Ahora Francisco va a poner la presentación y directamente podemos ahí. Claro, yo quisiera, sí, perfecto. Primero agradecerle a Sandra, bueno, a Eduardo, a todo el equipo de la OEI, a Luis, bueno, y por supuesto también a la universidad, a Francisco y a la gente que ha apoyado todo este proceso. Y por supuesto es un placer y un honor compartir el panel con Alberto. Así que muchísimas gracias a la OEI, a la Universidad de El Salvador y a todos quienes hacen posible este tipo de evento, que en definitiva tiene que ver como inmunizarnos en el debate de las ideas. Ya veo que está la presentación puesta, muchas gracias Francisco. Yo quisiera decir, antes de entrar a algunos elementos de referencia, que en América Latina estamos viviendo un momento particularmente único en nuestras historias. Nos parece que es, si nos encontramos ante el dilema existencial, que yo creo que es individual, que es colectivo, que es de las personas, que es de las comunidades, que es de los ciudadanos, de los trabajadores, de los empresarios, los emprendedores, de cómo reinventarnos. Sabemos que el mundo en que estamos viviendo es un mundo que tiene escasa capacidad de supervivencia si seguimos comportándonos de la manera en que lo hacemos. En nuestros estilos de vida, en nuestra forma de relacionamiento, en nuestra forma de entendernos o no entendernos, en nuestra forma de cuidarnos y cuidar a los demás, de proteger o no a la naturaleza. Eso pone una particular fuerza en el debate educativo, porque si hay una alternativa a este mundo tan cruel, despiadado que vivimos hoy, con tanta falta de dirección estratégica, de orientación, en un sentido global, de comunidad planetaria, es la educación. Y por tanto, en el debate educativo y en gran medida en nuestra capacidad de articular una propuesta educativa sólida, que teja entre diferentes sectores, que busque acuerdos, van a estar las bases o no de la sociedad del futuro. Más que nunca la educación es convocada para construir un presente más manejable, un futuro más próspero, más sostenible, mejor. Entonces yo creo que lo que estamos hoy viendo es una revitalización, una redinamización de la discusión sobre la educación a la luz de imaginarios de sociedad. Finalmente, una pregunta que muchas veces en nuestra región la hemos de alguna forma no valorado o no la hemos puesto en el tapete, que es qué tipo de educación necesitamos, qué tipo de institución educativa, qué tipo de currículum, pedagogía, qué tipo de perfil de educador necesitamos para qué tipo de sociedad y para qué tipo de comunidad. Finalmente, la discusión programática sobre los fines y los propósitos de la educación recobra en esta suerte de reinvento planetario, de reinvención planetaria, una dimensión mucho mayor de la que tenía otrora. Y esto nos lleva a repensar la educación y los sistemas educativos, porque difícilmente uno puede repensar los sistemas educativos si no repiensa los fines y los propósitos de la educación. Y para eso, Francisco, vamos a plantear la primera lámina. Son como 10 claves, Francisco la va pasando, sobre diferentes maneras de entender los debates que tenemos hoy. La primera es que no hay una educación que se sostenga hacia el futuro si no hacemos un esfuerzo mayor, una apertura intelectual importante por tratar de entender a las nuevas generaciones. Pasa por favor El entendimiento de las nuevas generaciones para nosotros implica entender también. Durante todo este periodo pandémico, que tampoco sabemos cuánto va a durar, porque hablamos de la pospandemia, pero todavía estamos en pandemia, todos de alguna forma vivimos la tensión entre la pandemia y la pospandemia. Esa idea o ese relato de que no ha pasado nada en este periodo, de que no se ha aprendido, que se ha aprendido, yo creo que es una visión, otra vez, reduccionista de lo que pasa en educación en el mundo. Durante este periodo pandémico, las nuevas generaciones han desarrollado quizás, hay algunos estudios que ya lo empiezan a documentar, aprendizajes y competencias que pudieran haber estado otrora en nuestros currículums y propuestas pedagógicas y educativas, pero que poco impacto tenían realmente en las aulas, en la vida de los ciudadanos
y de los estudiantes. Me refiero a que hay estudios, algunos que menciono ahí, de Fernando Reimers, Shaler de la OCDE, que muestran que durante este periodo de confinamiento los estudiantes han adquirido mayor autonomía, mayor capacidad de aprendizaje independiente, mejor funcionamiento ejecutivo del cerebro, mayor capacidad de planificación, de anticipación, más autocontrol y más capacidad de aprender en línea. Esto no implica, naturalmente, que estemos hablando de un mundo paradisíaco. Lo que estamos diciendo es que hemos ampliado las oportunidades, igualmente, y con muchas brechas, de aprender. Y naturalmente, frente a nuevos espacios, la gente responde y desarrolla la capacidad de resiliencia. Por lo tanto, hay todo un nuevo abanico de situaciones que quizás una de las, y mostraba y decía Luis sobre el tema de la OEI, que estaba haciendo Alberto, de documentar lo que está pasando a nivel de las provincias. Es muy importante documentar qué tipo de competencias y conocimiento han desarrollado los jóvenes durante todo este periodo. Y por supuesto, creo que han desarrollado una serie de anticuerpos, llamémosle anticuerpos, sociales, emocionales y cognitivos, ante futuras pandemias. Es decir, todos esos activos que han desarrollado nuestros jóvenes en este periodo, ¿cuánto van a nutrir nuestras propuestas educativas y curriculares de futuro? ¿Cuánto vamos a aprender de lo que ellos han aprendido y han desarrollado para justamente permear el currículum y la pedagogía de futuro? Es una interrogante importante. Algunos países ya han empezado a documentar estos procesos, han empezado a utilizar esta base documental como provocación de una nueva propuesta curricular y pedagogía institucional. Vamos, Francisco, a la próxima. También esto ha implicado que durante este periodo pandémico, y esto lo mencionaba muy claramente hoy en la presentación, se mencionaba en la presentación, han diversificado su modo de entendimiento y relacionamiento con sus familias, con sus pares, con sus educadores. Es decir, hay una reconfiguración de roles y de responsabilidades. Y unas nuevas formas de entender, inclusive se habla hoy de nuevas relaciones de confianza entre educadores y alumnos. Han tomado también mayor conciencia de la relevancia que tienen sus valores, sus actitudes, sus emociones, en darle sentido, sustanciar, sostener a los aprendizajes. La importancia de los valores y la capacidad de involucramiento, eso que se llama la naturaleza emocional de los procesos cognitivos, la naturaleza cognitiva de las emociones. La educación se ha hecho mucho más un ida y vuelta entre emoción y cognición y contexto y circunstancia, y mucho más vivo, mucho más dinámico. Pasamos a la próxima. Estas nuevas generaciones van a exigir, y creo que es bueno que exijan, y que exijan como sujetos activos, como personas, cambios en el mundo de los adultos, en nuestro mundo, sobre el respeto a los derechos humanos, sin trade-off, sin disminuir uno en función de otro, así como el compromiso y la promoción de estilos de vida más sostenibles, más saludables, y una mayor armonía con la naturaleza. Van a exigir propuestas educativas mucho más a tono y mucho más amigables con la naturaleza, con su propia manera de vivir y sentir. Porque en definitiva la manera en que consumimos, la manera en que nos transportamos, la manera en que nos movilizamos, tiene que mucho que ver con nuestra responsabilidad individual, planetaria y ciudadana. Ahora, si los sistemas educativos vuelven al estadio pre-COVID-19, vuelven al estadio anterior, yo creo que se va a ahondar su distanciamiento empático, cognitivo, cultural y social respecto a las generaciones más jóvenes. Y no es un problema la deserción de los sistemas, pues yo creo que la palabra deserción es una manera de acomodar a las ineficiencias del sistema. Los sistemas expulsan a los jóvenes cuando le dan una oportunidad real de educarse y aprender. Seguramente si hay una tentación de volver a un estadio pre-COVID-19, seguramente la expulsión va a ser aún mayor. Por lo tanto, el desafío que tenemos hoy a escala mundial, nos parece, es la capacidad de educar a los alumnos para desarrollar la gama de destrezas esenciales para construir un futuro mejor. Esta idea de que la educación tiene que ver con construcción futuros mejores. Esta idea de que la educación recupera el sentido social, el sentido humanista, el sentido de justicia social. Eso ha estado demasiado oculto, demasiado poco visibilizado, demasiado dado como dado, cuando en realidad no es dado, es una construcción permanente. Y algo que dice Harvard, ustedes lo ven ahí, creo que se puede ver al final de la lámina, el hecho que niños y niñas y niños estén bien no es una alternativa a ser exitoso, sino es una precondición para lograr aprender, especialmente en los grupos más vulnerables. Entonces,
que no hay contraposición entre éxito y estar bien, porque en definitiva el concepto actual que maneja la UNESCO de educación inclusiva es que educación inclusiva es reconocer, apuntalar el potencial de excelencia que cada uno tiene, porque en definitiva todos tienen un potencial de excelencia. Por tanto, hay una necesidad de entender a la persona en su bienestar individual para que justamente pueda desarrollar su excelencia y llegar a su umbral. Seguimos. Terminamos esta primera clave. No tenemos que presumir que los alumnos solo aprenden cuando se les enseñan. Y no es cuestión solo de instrucción y de aprendizaje. El estudio constituye el proceso mismo de la educación. Esto es, la educación, como decíamos hoy al principio, no es el confinamiento entre el educar y el aprender en un espacio reducido presencial. Es mucho más que eso. Es resignificar el hecho de estudiar como elemento más global, como elemento más sintético, más abarcativo que el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por supuesto, la valorización del juego como sostén educativo. Pasamos a la segunda, porque creo que el tiempo, después me dirá Francisco, cómo andamos con el tiempo para no llevarnos más de lo debido. La segunda es combatir las vulnerabilidades. Lo decían al principio. Pasamos la lámina. La vulnerabilidad tiene que ver básicamente con un tema que para nosotros es central. La vulnerabilidad ha explotado por varios lados. Ha explotado la vulnerabilidad social, cultural, institucional, curricular, pedagógica, docente, comunitaria. Y también ha explotado la capacidad de respuesta, ¿no? Sí, porque de alguna manera también las comunidades y los docentes y los alumnos han mostrado capacidad de respuesta. Pero lo que en definitiva ha mostrado la vulnerabilidad como concepto multidimensional es la necesidad de revisar en profundidad la racionalidad, la arquitectura de ingeniería, el andamiaje, los contenidos y la inversión en las políticas sociales, para apuntalar el potencial de bienestar, desarrollo y aprendizaje de cada persona desde 0 a siempre. Es decir, repensar la educación es repensar las políticas sociales y repensar las políticas sociales es repensar la educación. Por tanto, es clave la simbiosis entre las políticas de protección social, educación y salud. Y la prueba está que los países que tenían mayores espaldas de protección social, sistemas más efectivamente universalistas de protección sanitaria y social, han estado en mejores condiciones. Por tanto, también esto es una mirada en profundidad del tipo de Estado que uno tiene. En definitiva, más allá de los matices y de las situaciones, los países que mejor han enfrentado la crisis son los países con tradiciones más centenarias de estado de bienestar social. Y eso creo que hay que decirlo con claridad, porque en definitiva detrás de las políticas sociales hay una concepción de Estado. En este caso me parece una concepción de estado de bienestar, de alguna manera. Y esto lleva a que esta clara simbiosis entre educación, salud y protección social lleva a la necesidad que en nuestros currículos y pedagogías en América Latina y el Caribe se fortalezca la formación en bienestar y salud integral de los alumnos y educadores como asunto prioritario. Esto lleva a que uno lleva a la otra, no es solamente el bienestar integral del alumno, es también el bienestar integral del educador. Seguimos. Gracias, Francisco. El tercer elemento, vamos a dedicar poco tiempo, pasémosla, es empatizar familias y educación. Todos sabemos que una de las implicancias de esta crisis pandémica es que ha implicado una revisión del rol de los educadores, una mayor tolerancia, mayor aprecio, mayor respeto al educador. Esto implica naturalmente que esta mayor empatía, familias y educación tiene que tener también políticas de sostén en los hogares y las familias. No puede haber políticas sociales sin políticas de familias y de hogares, porque eso implica acceso a recursos, a materiales, a dispositivos, a conectividad, pero con foco en apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, también acá implica entender la necesidad de que esta reconfiguración, estas nuevas empatías, los roles y las responsabilidades de educadores y familias implica un apoyo muy sostenido a políticas de familia en apoyo a la educación. Seguimos. Por tanto, la educación, en esta idea de empatías, familia, educación, no se reduce solo a la enseñanza de los aprendizajes, de los espacios de las ofertas formales, sino
entender un creciente repertorio de oportunidades, espacios y ambientes para que educación y familia colaboren mutuamente en generar objetivos compartidos. Transformar el principio de aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida para familias, comunidades, en todo momento. Esto implica reimaginar el sistema educativo, que es parte del debate que tenemos hoy, cómo reimaginamos el sistema educativo. Exige más que implica, repensar los roles de los educadores, de los alumnos, evidencia la adaptación al cambio, así como empezar a hurgar en esta idea que aparece cada vez más fuerte, de que las familias pueden ayudar a sus hijos como coaches del aprendizaje, pensar nuevos roles y responsabilidades en un marco de mayor, no solo de empatía, sino de sinergias entre familia, comunidad, alumnos y educadores, en un marco de un concepto de aprendizajes a lo largo y ancho de la vida para todos y para todas por igual. Seguimos. Cuarto es que una de las claves es fortalecer una educación local. Esto es, más que nunca la educación es local. Es una mirada global con un aterrizaje local, pero no hay un currículum localista, como tampoco hay un currículum globalizante. La agenda de temas para formar para este mundo alternativo, empezábamos hoy diciendo que en definitiva nos enfrentamos a un cruce de caminos, en el sentido de que la educación tiene el deber ético de repensar el mundo que se viene, y un mundo mejor y más sostenible y más próspero, más inclusivo. Implica formar unitariamente en competencias y conocimientos ¿para qué? Para nuevos modos, para renovados modos de convivencia, de protección y cuidados en salud, de producción, de trabajo, de comercio, de desarrollo, de movilidad, de recreación y de bienestar. Quizás si nosotros pensamos estos modos que estamos hablando, quizás ninguno de estos modos esté presente hoy en las propuestas curriculares y educativas que están nuestros niños formándose para el futuro. Y eso es hipotecar el futuro, es hipotecar el porvenir. Por tanto, esto va a implicar una profunda exploración, una profunda introspección y un profundo análisis de lo que estamos formando, el para qué y en qué estamos educando y aprendiendo a los niños y niñas para el futuro. Esto implica que el currículum y la pedagogía tienen que ser más que nunca esa mirada global o ese aterrizaje local. Implica posicionar a los alumnos en el rol de generadores, protagonistas, discutidores y diseminadores de un renovado orden de convivencia planetaria. En definitiva, es poner a los alumnos en la centralidad del mundo en que quieren vivir en el futuro. Darles a ellos las herramientas para que lo puedan hacer posible. Seguimos. Seguimos con Esto lleva esta nueva idea de una educación local. Vamos a la anterior, perdón, Francisco. Esta nueva idea de esta, sí, a la anterior, ahí está, gracias. Esta educación local, esta renovación de la intersección entre lo global y lo local, nos lleva a decir que esta idea de la normalidad o de la normalidad no está dada. No es que asumimos la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Debemos reimaginarla, preguntarnos sobre su por qué, cómo hacer la realidad. ¿O acaso la normalidad es ajustar la vieja normalidad? ¿O acaso una normalidad transformacional, aspiracional, inspiracional? ¿Es transformar o es ajustar? Creemos que ese es el debate fundamental en América Latina, uno de los debates fundamentales. O ajustamos a lo preexistente o nos transformamos decididamente. Y las claves para la transformación son el liderazgo visionario, los directores de centros educativos para traducir esa idea de transformación de la educación, la sabiduría profesional de los educadores, el compromiso pasional de los estudiantes, como elementos centrales. Seguimos. Francisco, como va diciendo el tiempo también. Fortalecer la mirada a la persona. Esto es, antes que alumnos o alumnas, antes que sujetos de aprendizaje, tenemos personas. Y en educación tenemos que recuperar una visión integral de la formación de las personas, que fortalezca 4 cosas: el sentido de justicia social, el sentido humanista, universal y cosmopolita de la educación. Hay que reforzar el humanismo civilizatorio en la educación. Implica romper con las cajas, romper con la educación, como dice Edgar Morin, fragmentada en parcelas, que no nos permite ver a la persona como una realidad antropológica, biológica, ética, integral. Por tanto, la formación de futuro, al igual que va a tener que contemplar
estos nuevos modos de convivencia, bienestar, desarrollo, salud, protección, va a tener que también buscar las maneras de integrar ética, humanidades y ciencias. ¿Tendrá sentido en el futuro hablar de formaciones disyuntivas en que un alumno tenga que optar por una formación en ciencias o humanidades en la educación media? ¿O tendremos que pensar en una educación de adolescentes y jóvenes donde la persona tenga una formación básica universal y después pueda seleccionar e integrar distintos tipos de conocimientos? Que pueda integrar conocimientos de humanidades con ciencias, que pueda integrar música con matemáticas, arte con biología. Porque el mundo en que vive no es un mundo de parcelas disciplinares, es un mundo de integraciones disciplinares, donde tiene que buscar respuestas a desafíos y tiene que movilizarlos. Y para integrar, y para buscar una respuesta científica, y para ser literato científicamente, tiene que tener un basamento humanístico, y ese basamento humanístico tiene que tener una espaldarazo ético, una espaldatura ética. Por tanto, la integralidad conlleva entender y respetar al ser humano como un ser integral. Me están diciendo que el tiempo me parece que no va. No puede reducir... Te quedan 5 minutos, Renato. Perfecto, genial. No puede reducirse al alumno desligado de sus identidades y sueños como personas. La sexta clave es poner los valores, pasamos, Francisco, es poner los valores en sinergias. Promover valores en sinergias significa que tenemos que formar en valores de complementariedad, libertad y justicia, excelencia y equidad, volvemos atrás, volvemos, ahí está. Excelencia y equidad, que libertad y justicia no se contraponen. Creo que se han pasado todas volvemos para estamos en la séptima, creo. Volvemos para atrás, para la anterior, por favor. Ahí está. La séptima idea es fortalecer una educación en libertad. Hay que fortalecer la idea de libertad en la educación. Hemos desvalorizado, no hemos logrado, hemos minimizado la importancia de formar seres libres pensantes. Y frente a un mundo de manipulaciones, de datismos, de creciente injerencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas y de creciente manipulación de nuestros sentimientos, emociones, valores, voluntades, es importante recordar la idea de una educación en libertad, que fortalezca a los alumnos en ponderar y tomar decisiones autónomas que les permitan ejercer la libertad. Constituye un poderoso reservorio de la democracia, prepara a las nuevas generaciones para enfrentar a los negacionistas de la libertad, derechos esenciales de las personas, del cambio climático y otras cosas más, de género. Octava clave, y en 2 minutos terminamos, es apreciar la diversidad. Apreciar la diversidad es entender que las personas son diversas, que la diversidad supone una ruptura con una idea de que hay algunos normales acomodado de la norma. Diversidad engloba culturas, identidades, afiliaciones, contextos, capacidades, circunstancias y estilos. Y la diversidad está en el alumno, está en el educador. Una educación de futuro es una educación que aprecia la diversidad, que apuntala a la diversidad en un marco, sí, de referencias universales. Por eso hablamos de la idea de un universalismo diverso e incluyente. La novena clave, y pasamos, Francisco, es la idea de modos híbridos. Modos híbridos implica la idea de una educación que está orientada a establecer espacios concatenados de formación, donde se incorpora lo presencial y virtual, no como actividades, no como tareas, sino como espacios complementarios de formación, que están liderados por el educador para justamente darle a cada niño una oportunidad real de educarse y aprender. Pasamos entonces, no voy a entrar en la discusión del modo híbrido, simplemente decir que el modo híbrido implica un currículum en la intersección entre conceptos claves y contenidos esenciales, implica pensar la dimensión digital del centro educativo, no implica virtualidad como sustitutiva o compensatoria de la presencialidad, sino como complementaria a la presencialidad. Y terminamos, pasemos porque ya estamos, Sandra me está diciendo que estamos en el tiempo final. Implica una educación más personalizada. Vamos a la última clave, que es dignificar a los educadores. Es que lo que ha mostrado, entre otras cosas, la pandemia es la resiliencia de los educadores para ingeniar propuestas educativas que los formatos y las restricciones presenciales inhiben. Ha habido un atrevimiento a abordar los vulnerados, y es interesante porque a veces en esos sistemas educativos tan centralistas y prescriptivos han caído por la vía de los hechos, porque por la vía de los hechos han tenido que buscarse respuestas locales. Hay una revolución en germen de lo que está pasando en los apoyos mutuos, de las colaboraciones ingeniosas que se dan entre educadores en el modo de distancia.
aprovecharlo como base de una nueva transformación educativa, como base de una nueva propuesta educativa. Dar rienda suelta a la innovación. Y finalmente terminamos con la última lámina, es que quizás, volvemos a la mayor, dos cosas finales en 30 segundos. Una es que quizás este mundo que has ampliado de oportunidades y procesos de aprendizaje en condiciones muy distintas, situaciones de altísima vulnerabilidad para sectores donde justamente decíamos hoy que había que proteger y había que fortalecer la política social de un estado de bienestar, también ha llevado a que se han conocido las personas en sus entidades virtuales y físicas, alumnos y educadores. Estemos ante un nuevo acercamiento intergeneracional, ante una reducción de las brechas intergeneracionales y la capacidad de entendimiento y de comprensión. Y por último, percepción que este mayor cariño que puede evidenciarse de parte de la sociedad hacia los educadores puede evaporarse si hay la tentación de volver a la normalidad ajustada pre-COVID-19. En tal caso, la frustración personal, profesional, ciudadana, política, social puede ser muy alta y puede minar toda posibilidad de construcción de un futuro mejor, sostenible, inclusivo y venturoso. Muchas gracias y perdón por extenderme más de lo debido. Muchas gracias, Renato. Quiero recordar a todos y todas que al finalizar las presentaciones se abrirá un espacio para hacer preguntas a través del chat y que junto con Francisco les estaremos pasando a los expositores para que puedan ir respondiendo. Gracias, Renato. Le damos la palabra a Alberto. Bueno, muchas gracias a la OEI, que para mí siempre es un gusto muy grande poder acompañar estas iniciativas, y tengo mucho afecto, como saben, por la organización y también en la Universidad de El Salvador por esta organización en conjunto. Bueno, yo en estos minutos quisiera compartir un poco, bastante en sintonía, obviamente, con lo que estaba planteando Renato, porque estamos reflexionando sobre una realidad común, pero creo que podemos aportar algunos elementos complementarios que pueden ayudarnos también a pensar, ¿no? A todos los que estamos ahora conectados virtualmente desde distintos lugares, a quienes desde ya mando un saludo afectuoso también. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es esta sensación de que todos tenemos, creo, de que estamos en un momento como mundo y como sociedad, pero en este caso lo veamos como educación, muy difícil y también muy desafiante, ¿no? Y creo que se mezclan cosas, y yo quisiera ahí hacer primero como un encuadre inicial que nos ayuda a enmarcar esta cuestión. Porque por un lado, hay debates que venían en la educación desde hace mucho tiempo y que ahora vuelven a ponerse sobre la mesa, a veces yo diría hasta un poco antojadizamente, porque es como que algunos quizás estamos como aprovechando la situación de la pandemia para volver a poner arriba de la mesa cosas sobre las que no se discutían tanto, ¿no? Y creo que es como decir, bueno, ahora lo ponemos de vuelta porque estas cosas son importantes. Ustedes me van a disculpar un segundo porque voy a tener que abrir una puerta. Yo también estoy en mi casa, como todos, y ustedes escucharán un perro que ladra, y no quiero que les moleste. Así que un segundo. Bueno, ahí estamos, perdone. Son las cosas de la virtualidad. Entonces, lo primero es, o sea, hay que dividir un poco lo que es el debate educativo en general y otro lo que es el debate propio y que tiene que ver con la cuestión de la pandemia en lo específico. Yo quisiera ahí hacer esa primera advertencia. Pero dicho esto, hay como distintas situaciones respecto de lo que está pasando. Y que fue variando, porque algunos pensábamos, yo también, que la pandemia iba a ser una cosa más corta o que iba a tener otras características. Y la verdad que esto se ha ido alargando y además
más que alargando, la sensación de que se va a alargar aún más de lo que nos hubiéramos imaginado y lo que estamos viviendo. Entonces, estamos ante una situación nueva y distinta y diversa que no es fácil sacar conclusiones muy fuertes en el medio del camino. Porque además, si algo hemos aprendido en todos estos meses que pasaron, que ya son como 7, 8, o 9 o 10, depende cómo los miremos desde cuando contemos, es que cada rato tenemos que replantearnos todo aquello que afirmábamos, porque hasta cuestiones que parecían sostenidas científicamente, resulta que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, hoy leía que ya no se toma la fiebre como una cosa necesaria para el COVID, porque puede haber COVID sin temperatura. Así que imagínense todos esos termómetros que nos ponían en la cabeza en todos lados. Hoy día decimos, bueno, no son garantía que el que le dé sin fiebre no tenga COVID. O sea, a esos niveles estamos a los 10 meses de empezado toda esta pandemia en el mundo, que nos damos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos. Frente a esta situación, voy a plantear dos escenarios extremos como hipótesis, porque son diferentes, y claro, en situaciones extremas, ustedes lo van a entender enseguida, lo que quiero decir, ¿no? Algunos miran todo esto que está pasando, que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, como si fuera una interrupción de un proceso, como si fuera como las vacaciones, cuando llega el tiempo de vacaciones que se interrumpen las clases y después vuelven a empezar las clases. O sea, algunos creen que esto ha sido como una interrupción, muy larga, muy difícil, pero interrupción al fin. Y tienen en su imaginario de que se va a volver a lo de antes. Cuando uno lo dice así tan brutalmente como lo estoy diciendo, que casi que todo el mundo que me escucha diría, no, eso no lo cree nadie. No dicho así, pero hay mucha gente que tiene esta expectativa de que tenemos que volver más o menos a como era antes. Nos puede llevar más tiempo, puede ser más largo, pero hay que volver a como era antes. Entonces, pongámosle a este escenario diciendo que entendemos que esto es como una interrupción. Hay otra mirada, que también puesta como extrema, que es, después de la pandemia nada va a ser igual que antes, todo va a cambiar, porque la pandemia ha modificado todo. Entonces, ahí ya viene una especie de situación de decir, lo que va a venir después es totalmente distinto a todo lo que conocíamos. Estoy planteando los dos escenarios extremos, yo quiero aclararlo nuevamente. En el medio de esos extremos, obviamente, hay muchos grises. Y todos vamos pasando por esos grises, porque no es que uno está parado en un lugar que es el que sostiene desde el primer día de la pandemia hasta que cuando termine esto y no sabemos. No, como que vamos cambiando y vamos y venimos a medida de la información que tenemos, que nos viene de un lado, que lo que pasa en Europa, que viene el frío, que viene otra información, que aumentan los casos, que bajan los casos. O sea, todo esto va generando esta situación de que ninguno está en un lugar fijo del que mira todo el tiempo y tiene posturas fijas y no cambia nada. Esto no nos pasa a nadie, o sea, vamos como variando a medida que nos van pasando cosas. Algunos amigos míos que están en esto de los cambios grandes y dicen que esto es un cambio fuertísimo, incluso hay gente que dice, ahora está empezando de verdad el siglo XXI. Esto marca el principio del siglo XXI. Fíjense hasta dónde, ¿no? Uno dice, esto termina una etapa en la historia y empieza otra etapa de la humanidad. A esos niveles, obviamente eso impacta en la educación. Bueno, dicho estos dos escenarios, tratar de responder a la pregunta provocadora que nos hicieron a Renato y a mí cuando preparamos esto, que es, ¿cómo viene la cuestión de la educación después? Es difícil. Pero no le queremos escapar a esta dificultad, pero sí que todos y todas los que estamos escuchando en este momento nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un escenario que para algunos es un tiempo de interrupción para volver a lo de antes, y otros que piensan que estamos en un escenario que puede cambiar todo. Entonces, tomando estos dos escenarios, yo quiero hablar y moverme con estas dos hipótesis. ¿Qué pasa en uno y qué pasa en otro? Y después hay combinaciones para hacer, pero en eso no nos va a dar el tiempo porque es un tiempo reducido. Pero empecemos con la primera parte. Imaginemos que fuera esto un tiempo de interrupción.
o sea que fuera posible volver a lo de antes. Así todo, esto ha generado una serie de problemas que vamos a tener que considerar al volver a lo de antes. Por ejemplo, vamos a tener que responder a qué hacemos con la interrupción que se generó. ¿Cómo vamos a hacer para que los chicos, las chicas, los estudiantes en general puedan reacomodarse en el ciclo de estudio en el que estaban o en el que tienen que estar o en el que vas a seguir estando? O sea, aunque se volviera a lo anterior, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las trayectorias educativas de los estudiantes que hay que ponérselas a pensar muy seriamente. En el caso de Argentina, Renato, para que sepas, por ejemplo, se han establecido mecanismos para la promoción y se está diciendo que en realidad este año se junta con el año siguiente para hacer un ciclo y que se apruebe al final del año siguiente los 2 años juntos, por ejemplo. O sea, hay cuestiones que hay que mirar desde el punto de vista de acompañamiento de trayectorias. Hay cuestiones que hay que ver en el tema de evaluación y certificación de lo que se hizo. Porque hay algunos estudiantes que pudieron hacer alguna serie de cosas por su conectividad y todo, como vos, Renato, explicabas bien, y otros que no pudieron, pero que hicieron otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos como sistema educativo para certificar todo eso? Ahí estamos ante otro gran problema de organización curricular, didáctica, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos, como dijo Luis cuando abría este encuentro de hoy, el gran problema de todos los estudiantes que perdieron su vinculación con el sistema educativo en forma total y que la siguen perdiendo. Antes de las vacaciones de julio, o sea, el mes de julio, yo el cálculo que estaba haciendo por todo lo que escuchaba de todos lados es que habíamos perdido más o menos un 10% de la matrícula en Argentina, que esto implicaba, por ejemplo, en la escuela secundaria, 400.000 estudiantes. Pero en este momento, cuando hablo con los directivos, con los centros de estudiantes, con los profesores, la verdad que el promedio de los chicos que están manteniendo una continuidad más o menos aceptable no es más que el 30%. El resto o ya no están vinculados o no están conectados o tienen un nivel de conexión tan baja que es casi como no tenerla, con lo cual estamos ante un problema muy serio. Porque a eso se suma el aumento de la pobreza y toda la crisis económica que generó y que está generando esta pandemia. Entonces, ahí nosotros tenemos problemas que aunque pensemos que se vuelve a la normalidad, hay que resolver. O sea, aún los que piensen que no va a pasar nada, tienen que pensar que van a pasar muchas cosas. Una de las cosas que vos dijiste, Renato, y yo lo quiero destacar, es que una clave para resolver todos los problemas que van a haber cuando se vuelva, aunque se vuelva a la anterior normalidad, es que va a haber que buscar soluciones y respuestas desde el territorio, desde lo local. Y las escuelas van a tener que estar mucho más atentas, porque no se puede dar soluciones generales que van para todos lados, en todas las situaciones. O sea, ese tipo de normativas globales y generales van a ser inviables, y ya lo están siendo. Eso implica mayor responsabilidades en el territorio y obviamente una manera diferente de relacionarse los sistemas educativos con sus instituciones educativas. Además de eso, vamos a tener que hacer readecuación de contenidos, porque hay cosas que no se pudieron estudiar, que a ver qué se estudia, qué se prioriza, cómo se hace toda esta revisión curricular para ver de qué manera salvamos este bache o esta interrupción que se ha generado. Bueno, yo podría hablar más de esto, pero quiero pasar a la segunda parte. O sea, los que piensan de que ya no volvemos a lo mismo, sino va a haber que volver a algo muy diferente. Que, si ustedes me permiten, yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de lo nuevo que va a venir y que tenemos que plantearnos. Y tenemos que plantearlo porque son cosas muy de fondo, y como a mí me quedan 8 minutos casi que voy a poder enunciarlas, como poner los grandes títulos de esto,
pero creo que la gente que está compartiendo este encuentro puede entender la densidad de esto sin que yo tenga que explicarlo muchísimo, y que les quede, ojalá, estos elementos en estos minutos que quedan. Un tema que lo dijo Renato y todos lo decimos todo el tiempo, es la cuestión de la conectividad. O sea, vamos a una sociedad en donde todos nos hemos dado cuenta que la conectividad no es un recurso para visitar Internet, es un elemento que garantiza la ciudadanía y garantiza la inclusión social de los pueblos. Ya no estamos, la conectividad fue la que caracterizó, según los estudiosos, el comienzo de la tercera revolución industrial. Pero ya vamos por la cuarta. La cuarta incluye la inteligencia artificial. Si nosotros no tenemos ni conectividad a veces en nuestros países, estamos a nivel de la segunda. Entonces, acá hay un tema muy grave, que no es solamente cómo hacemos para hacer educación a distancia, es cómo preparamos a nuestros estudiantes para el mundo en que tienen que vivir. Y creo que lo que hizo esta pandemia es darnos cuenta que sin conectividad los niveles de exclusión son impresionantes y que el futuro de los pueblos está absolutamente condicionado. No porque un chico no puede recibir en su casa un trabajo práctico, sino porque hoy, si no estamos pudiendo conectarnos, estamos viviendo en el pasado. Entonces ahí tenemos desafíos como pueblos gigantes que obviamente nos pegan en la educación. La segunda cuestión, que también lo hemos hablado, así que lo pongo como título también, es que tenemos que desarrollar formas de aprendizaje híbridos o mixtos o demás, enseñanza-aprendizaje, que no hemos desarrollado este tiempo. Este tiempo, muchas veces lo que hemos podido hacer es tratar de poner virtualmente casi la misma escuela que teníamos, lo mejor que pudimos. Pero acá tenemos que dar otro tipo de pasos que son muy fuertes y que no hemos dado mucho, la verdad. A propósito de esto, quiero decir algo de lo anterior, que me lo dejé pasar, pero no quiero que se pase, que así no cambie nada, tendríamos que preguntar cómo recuperamos todo lo hecho y todo lo aprendido. Porque nosotros no podemos haber vivido esa experiencia como vivimos sin ni siquiera ver qué pasó, estudiarlo, aprender lo que hicimos y demás. Obviamente, si pensamos en el mundo que va a cambiar y que puede transformarse, eso se vuelve todavía más central. La otra cuestión, me están recordando el tiempo, pero vamos a llegar bien al tiempo previsto. La otra cuestión es que esto nos puso a pensar que la educación tiene que fortalecer la capacidad de iniciativa personal y autogestión también para el aprendizaje. Porque el mundo en que vivimos va a ser un mundo en donde estas cosas van a estar en juego. Los que piensan en que las cosas pueden cambiar y para siempre, también piensan que esta no es la última pandemia, que puede ser la primera de estas pandemias que vengan a partir de ahora, porque además, ustedes habrán escuchado esas versiones medio conspirativas, que yo obviamente no las comparto, pero que dicen que el virus lo generó alguien para infectar a toda la humanidad en este momento. Yo no comparto que eso haya sido así, pero sí creo que todos sabemos que esto empieza a poder ser posible. Que puede ser que se generen virus de laboratorio que nos contagien. ¿Y quién puede controlar esto en un mundo como en el que vivimos? Entonces vamos a tener que estar más preparados para este tipo de situaciones, porque pueden volver a pasarnos. Entonces puede no ser una situación tan excepcional, ni siquiera puede que esta sea la peor. Quizás es la primera. Entonces, también esto la educación tiene que prepararse para formar estudiantes y personas para este mundo en que vamos a vivir. Otro gran desafío de la educación es que nos dimos cuenta que eso que hoy todo el mundo añora de la escuela no es tanto el aprendizaje de los contenidos, sino la grupalidad y las capacidades de asociación y de sociabilidad que da la escuela. Transformar la escuela en una maquinaria de transmisión de contenidos podría hacerse por medios virtuales, quizás.
pero eso no sería la escuela que estamos queriendo. Y entonces ahí se nos presentan desafíos importantes, porque ¿cómo hacemos para generar una escuela que construya comunidad, que construya ciudadanía, también a través de lo virtual? Eso es un desafío pedagógico gigante y que me parece que nos ponen a mirar cambios grandes en la idea del sistema educativo. Después, el otro elemento que pongo sobre la mesa es que tenemos que ir encontrando nuevos formatos escolares para ese mundo que cambie. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos que un estudiante es estudiante de una escuela durante todo este año, no fue por ir a la mañana a las 8 de la mañana, estar hasta las 12, ir al recreo y salir y entrar. Lo que le dio la permanencia institucional y la continuidad fueron otras cosas y otras formas. A eso yo le pongo de nombre las nuevas regularidades. Entonces tenemos que encontrar las nuevas regularidades de las escuelas de este nuevo tiempo, si es que no es el anterior. De vuelta estoy moviéndome en el escenario de cambio y de transformación. Entonces, esta definición de cuáles son las nuevas regularidades de la nueva escuela, creo que es uno de los desafíos grandes del formato educativo que nos tenemos que plantear. Y para terminar, planteo dos cosas más, una que Renato la señaló muy bien, pero yo la quiero subrayar, que es que la escuela se dio cuenta que necesita estar con una mayor relación con la comunidad y con la familia. O sea, esta cuestión de la familia que deposita al hijo en la escuela y que ahí se encarga el maestro y después vuelve el chico a la escuela, o sea, esto no fue así este tiempo. Si hubo algo que salvó alguna escolaridad es porque hubo alguna familia que de alguna forma sostuvo esa situación en las casas, cuando pudo, porque tampoco las familias estaban preparadas para esto. Entonces yo creo que ahí tenemos que plantearnos cosas importantes a futuro, porque los padres se dieron cuenta, como bien dijo Renato, las familias se dieron cuenta del valor que tienen los docentes, que por ahí no se captaba tanto. Escuché muchísimos padres decir, yo no sé cómo hacen los docentes para aguantar a los chicos que yo no puedo aguantar ni a mi hijo. Bueno, ese comentario, que puede sonar un poco cómico, pero creo que hizo que haya una valoración del trabajo de los docentes distinta a la que había antes. Bueno, pero ¿qué va a pasar ahora en la continuidad? Porque muchos docentes se apoyaron en las familias para poder sostener la educación. Y la última cosa que creo que es un desafío también muy grande es que hay que pensar a futuro, si cambian las cosas, en cambiar muchas cosas de la formación docente. Porque si no cambiamos la formación docente y no preparamos los docentes para esta nueva escuela o este nuevo formato, y bueno, vamos a volver a repetir lo mismo y no vamos a tener gente preparada para poder llevar adelante los procesos educativos. Entonces, yo cierro acá, digo, les planteé los dos escenarios, cada uno elija el que quiera, pero lo que estamos seguros es que en cualquiera de los dos tenemos un montón de desafíos por delante. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias por sus exposiciones, Renato y Alberto. Bueno, tal como comentaba Sandra, como es costumbre, invitamos a los a poder compartir sus consultas o sus inquietudes para trasladárselas a los expositores. Había llegado una pregunta, lo decía preguntaba Marta mientras ustedes hablaban y disertaban, ¿no? ¿Qué pedagogía o estrategias pedagógicas deberían pensarse para el reinicio, ¿no? Cuando sea el confinamiento? O bueno, cómo alternar, digamos, respecto a que la situación se está haciendo cada vez más extensa, ¿no? No sé, simplemente creo que la pregunta, no sé, Alberto, creo que la pregunta es lo más pertinente. Lo que uno observa hoy comparativamente en diferentes países, es que se habla de la capacidad de reconectar con los alumnos. Y esa reconexión me parece que implica un trabajo pedagógico mucho más orientado a la capacidad de escucha, la capacidad de entender qué ha pasado. Por eso creo que lo que decía Alberto hoy de
la necesidad de documentar debidamente lo que sucedió durante todo este periodo pandémico es fundamental, porque no se puede recuperar la educación pre-COVID-19 para rebobinar del punto de vista curricular y pedagógico. Hay que construir una nueva propuesta curricular y pedagógica. Y eso pasa, a nuestro criterio, primeramente por la capacidad de reconectar con los alumnos, la capacidad de entenderlos, de ver cuáles son los desafíos que tienen ellos, cuáles han sido también sus miedos, sus aprensiones, sus dramas, sus oportunidades, sus alegrías, sus tristezas, y eso implica un trabajo mucho más orientado a espacios de diálogo y de construcción colectiva que a espacios de formación ya más directa en los temas que aborda el currículum. Lo que quiero decir es que tiene que haber un espacio de mediación entre el retorno al currículum o al retorno a la propuesta curricular más o menos articulada, tiene que haber una mediación muy fuerte docente, pedagógica para reconectar, y eso implica un trabajo mucho más orientado a la capacidad de entender, escuchar, trabajo en grupo, trabajo colaborativo, espacios de intercambio de conocimiento en ese sentido, ¿no? Alberto, ¿vos querés agregar algo? Alberto. Sí, ahí va, estaba con el micrófono apagado. No, coincido, me parece que, parece que el tema del desafío de la formación docente en esta etapa es, como dije recién, es clave, ¿no? Y bueno, esto es formación docente, lo que estamos trabajando nosotros, compartir. Lo que sí creo que hay que hacer una formación que sea muy de compartir experiencias. Correcto, exactamente. Digamos, nosotros estamos reflexionando sobre cosas que vamos escuchando y demás, que ojalá les sean útiles, pero a mí me parece muy importante las experiencias que se fueron haciendo, que se recuperen y que se puedan aprender formas de enseñar diferentes, porque ahí es verdad, como también dijo Renato al principio, lo expulsivo de la escuela viene de antes, y nosotros tenemos que lograr que no tener una escuela expulsiva, porque una de las vocaciones de la escuela es que sea para todas, ¿no? Y para todos. Así que me parece que ahí hay un desafío importante. La pandemia lo agravó, pero lo expulsivo no es un privilegio de la pandemia, la verdad. Agregar una cosa, si me permitís, a lo que decía Alberto, que me da a pie, porque creo que él puso particularmente el énfasis en un tema crítico que es la formación docente. Yo creo que y algunos de los comentarios del chat van en ese sentido, por lo que estoy leyendo. La formación docente, en general en la región, tiene un formato totalmente compartimentado de formación. Por un lado está la formación, en cierta medida, en el cómo enseñar a aprender, y por otro lado en el para qué y qué, totalmente desconectado. Y lo que uno observa hoy, que en esa desconexión disciplinar entre la ciencia, la educación y las disciplinas, lo que hemos perdido es al estudiante y a su proceso de aprendizaje. Entonces nos falta, creo que la formación tiene que recuperar la centralidad en entender al alumno y su proceso de aprendizaje, y después pensar las disciplinas a partir de ahí. Pero creo que la formación docente hemos hecho a la inversa, hemos dejado sin pensar la visión integral del alumno y nos hemos enredado muchas veces en formaciones muy compartimentadas disciplinarias. Yo creo que ahí hay una necesidad, y eso, como decía Alberto, es pre-COVID, esto se ha acentuado, pero esto es un problema pre-COVID, ¿no? Claro. Bien, muchas gracias, Alberto, Renato, Sandra. Sí, me parece que no tenemos otras preguntas, sí muchos comentarios, y van en la línea de lo que se comentaba respecto a la formación. Y bueno, aquí hay una pregunta más, Mariana Brici. Otros profesionales, instituciones, sectores deberían trabajar conjuntamente con la escuela para lo que viene por delante. A ver, Alberto, empezá vos y yo después. Bueno, si querés. yo decía el tema de lo local, ¿se acuerdan cuando yo presenté las características? A mí me parece que una de las características para que la escuela sea local, aunque parece, es que esté en contacto con el territorio, y el territorio tiene diferentes profesionales y diferentes actores, no necesariamente profesionales, que
que actúan en el lugar y que le dan a esa escuela la característica de que una escuela que está en un lugar no es igual a una escuela que está en otro lado. O sea, nosotros tenemos estos modelos a veces muy de tipo franquicias, tipo McDonald's, que son todos iguales en todas partes o tratan de serlo. La escuela no puede ser eso, y menos en este tiempo que viene. La escuela tiene que estar muy arraigada en su territorio y tiene que tener una gran identidad. Y para eso no se resuelve solo con los docentes, se resuelve también con los actores de la comunidad que son propios de la comunidad, entre ellos también las familias. No las familias en su función de ser padre o madre de un estudiante, sino de ser un actor en el territorio, de ser un trabajador o un profesional o un empresario, no sé, depende de los niveles sociales de que cada uno esté, pero desde esos lugares también hay que mirar la perspectiva de cómo los estudiantes se tienen que formar para incluirse en el mundo concreto que van a vivir, en ese mundo global local que hablaban antes. Entonces, yo creo que ahí la relación tiene que ser muy fuerte, desde lo curricular, desde un montón de cosas, para que la escuela tenga esa identidad propia, ese color propio en cada territorio. Y eso creo que le va a dar mucha fuerza y mucho arraigo a la propuesta educativa de cada institución. Yo coincido plenamente con Alberto, creo que la revalorización de la dimensión local, curricular, pedagógica institucional dentro de una mirada global va a estar bien presente en los próximos años. Yo creo que simplemente nos imaginemos qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un formato de centro educativo conectado con redes sociales y comunitarias y pudiéramos haber aprovechado los espacios sociales y comunitarios de las comunidades para reforzar la presencialidad en un espacio de comunitaria con la escuela. Lo que pasa es que creo que el centro educativo no fue pensado como un espacio de organización de la vida social y familiar y la política social. Yo creo que lo que el COVID nos ha mostrado es que, yo lo decía respecto a mi país, justamente estábamos discutiendo en Uruguay, hay toda una discusión planteada por las familias en cuanto a un cierto malestar, genuino malestar respecto a que la presencialidad 2 o 3 veces por semana no pudiera pensarse, ¿qué hubiera pasado si los centros escolares tuvieran redes sociales de apoyo en centros deportivos, comunitarios, etcétera, y pensáramos la educación presencial en diversos formatos? No tenemos un modelo escolar abierto local, como dice Alberto. Por eso yo creo que parte de reimaginar la escuela es reimaginar el modelo de organización escolar hacia el futuro, que implica una nueva conexión social que hoy no tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde esas definiciones institucionales endógenas de la educación, muy insulares, terminan por perjudicar las oportunidades de aprendizaje, y sobre todo terminan por perjudicar las oportunidades de aprendizaje de los más vulnerables. Es una lectura que habría que hacer de cómo la rigidez institucional termina siendo un factor de vulnerabilidad y de agravamiento de condiciones sociales adversas, ¿no? Bueno, muchas gracias Renato, gracias Alberto por haber compartido estos minutos realmente muy interesantes para todos los que los estuvimos escuchando de manera muy, muy atenta. En nombre de la Universidad de El Salvador, de la OEI, les queremos agradecer profundamente su presencia en este espacio que hemos tomado como un lugar para poder escuchar a los que saben, para llevarnos quizás muchas más preguntas, ¿no? Y me parece que en ese sentido el webinar y la con esa meta de manera muy, muy extensa y muy profusa, así que queremos agradecerles muchísimo la presencia, así como a todos los participantes de toda la Argentina y también de Latinoamérica, y le doy a la coordinadora Sandra Rodríguez. Bueno, muchas gracias Francisco, gracias Alberto y Renato. Realmente han sido súper interesantes las reflexiones que nos han acercado y como saben, esto queda registrado, este video, y se subirá a la página de la OEI. Ya estuve en el chat ahí poniendo algunas orientaciones e invitando para el próximo webinar donde tendremos ahí un coterráneo de Renato, a Pedro Ravela, que hablará sobre el tema de evaluación. Así que bueno, totalmente. Quedan todos invitados, todos y todas.
Y bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias Renato, lo seguiremos viendo. Gracias por organizarnos y hacernos pensar un poquito. Sí, yo también agradezco a todos y un saludo a todos los que estuvieron del otro lado de la pantalla. Y gracias por los comentarios tan generosos que han dado. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Renato. Gracias, que pase muy bien, ¿eh? Chau, chau. Gracias.